9. En esta oportunidad, esta semana vamos a revisar objeto, causa y formalidad del contrato. En esta oportunidad vamos a avanzar la primera parte del objeto propiamente al estudio, su terminología y posteriormente vamos a ingresar a las causas y formalidad. Terminando esta semana, vamos a incluir los casos prácticos en donde se va a sumar los 3 elementos más lo que hemos estudiado anteriormente, que es las arras. Tengan presente que esto es importante porque si tú no identificas correctamente cuál es el objeto del contrato, de por sí tendrías un contrato que no produciría efectos. Entonces, si tú dominas esta primera parte de lo que es el objeto y la causa, propiamente vas a poder discutir e ingresar a los efectos del contrato. Si no identificas o puedes reconocer cuándo estás frente a un objeto válido dentro de un contrato, ingresarás y posiblemente ingreses y lo que va a suceder es que lo hagas más grande el problema. Sin embargo, podrías ya dar algunos conceptos iniciales, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Hermes, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la manito levantada? Sí, profesor, pero me refería al caso del examen, que era... Correcto. En los casos de los exámenes vamos a ver en la última parte, vamos a No, revisar. tenía una queja. Es que nomás ha contado los puntos que eran para escribir, pero no ha contado los puntos para marcar. No, por eso, lo vemos en la última parte. Los puntos para marcar es automático. La misma... No, por eso, no me lo aparecen vemos. las buenas. ¿Estás seguro que has marcado bien entonces? No te preocupes, Sí, lo vemos, Hermes. ya. Perdón, lo vemos. Y igual, ¿no? Si es que se puede modificar, lo modificamos. ¿Correcto? Ahora sí. Vamos a proyectar. Correcto. ¿Pueden ver, por favor, las diapositivas? Confirmarme. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se ve, doctor. Correcto. También vamos a empezar el día de hoy un video. ¿Correcto? Vamos a ver un video chiquito de 2, 3 minutos, 1 minuto, para que ustedes entiendan la importancia de lo que sucede o la importancia de lo que es el estudio de manera seria y científica en una universidad. ¿Correcto? Teoría general de los contratos. Hemos dicho la clase pasada que respecto al derecho de desistimiento, esto es considerado como un derecho potestativo, porque el sujeto de manera discrecional va a poder identificar su interés y de ser el caso que ya no tenga el interés de continuar con esta continuación de acciones para lograr el contrato, podría desistirse. Hemos dicho que este le permite al titular, a través de este ejercicio, cancelar los efectos del contrato válido. Respecto al desistimiento, existen 3 formas de desistimiento. El liberatorio, respecto a aquellos contratos en donde se ha pactado que no tienen un plazo determinado, por lo tanto, mediante esta posibilidad, hemos revisado en 1365, que una de las partes puede dar por concluido el contrato. De igual manera, el impugnatorio, los cuales buscan en sí proteger a la parte que se considera afectada, pues lo que va a realizar es que se deje sin efecto este contrato como tal por haberse afectado el tema de la razón objetiva o la justa causa. Y en tercer lugar tenemos el derecho de arrepentimiento o no causa, que significa que sin causa y de manera discrecional una de las partes podrá desistirse de la continuación progresiva de este contrato. Y sobre este caso nosotros hemos señalado el caso especial sobre el tema de la retroventa y cuánto es el plazo y demás que nosotros podemos utilizarlo para el caso del desistimiento. Asimismo, hemos revisado el tema de las arras. Las arras como tal, estudiadas como contrato y estudiadas como objeto. A diferencia de todo lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy respecto al tema de los contratos consensuales, las arras
cumplen una función de contrato, pero con efectos reales. Porque propiamente estas tienen que ser entregadas. Si no se entregan, las arras no va a producir los efectos que se está solicitando o pactando entre las partes. Por lo tanto, tenemos que las arras es un contrato que se perfecciona con el consenso. Sin embargo, excepcionalmente se requerirá, en este caso, la entrega. Las arras pueden constituir una suma de dinero u otros bienes fungibles. Lo importante es que cuando tú establezcas un tema de arras, puedas establecer el valor del cual ustedes están dando o considerando como arras. Por ejemplo, en calidad de arras, $10,000 y se entrega determinado bien. Por lo tanto, en este caso, se adjudicaría el bien o, de ser el caso, el valor promedio que se está utilizando. Por lo tanto, tenemos dos tipos de arras. Recuerden, confirmatorias y de retractación. Las confirmatorias están relacionadas a la intención propia del sujeto para asegurar a una de las partes que se va a concluir el contrato. Es por eso que si es que por alguna razón la parte que ha propuesto o la otra parte ya no desea continuar, independientemente de la pérdida de las arras, tanto por parte del que entregó o del que recibió dobladas, se va a generar dos efectos adicionales. Hemos dicho que dependiendo el tipo de contrato del cual se iba a celebrar, podías establecer la ejecución forzosa o, de ser el caso, la indemnización propiamente. ¿Por qué? Si es que identificas que frente a este incumplimiento las arras no es suficiente para poder cautelar o dar un tema de protección de los derechos que se han sido prácticamente afectados, podrías solicitar un tema. ¿Tendrías que probarlo? Sí, utilizas el tema de la normativa para poder probarlo. Y esto es un mapa conceptual de manera rápida que ustedes lo pueden ver. Después tenemos las arras de retractación. Hemos dicho que su origen tiene dentro del Código Civil italiano. Como tal, el 1480 tiene una redacción muy restringida porque en nuestra legislación solo se aplicaría para contratos preparatorios. Pero si tú revisas el 1386 del Código Civil italiano, no hace esa discrecionalidad, sino que lo aplica de manera general, pues el sujeto, utilizando la voluntad y en principio el acuerdo, va a poder regularlo en cualquier tipo de contrato, que es lo mejor y lo ideal. Sin embargo, en el Perú hicieron esa discrecionalidad que, como hemos señalado, no compartimos, aun cuando hubiera sido preferible, porque el legislador de manera indirecta estaría regulando la responsabilidad extracontractual de no formarse el contrato futuro, en este caso, ¿no? Podríamos establecer, pero está la otra posición donde señala que si es que se celebra un contrato preparatorio, no estás dentro de una responsabilidad extracontractual, sino en una contractual propiamente. Lo único que genera las arras de retractación es el derecho de desistirte unilateralmente. Por lo tanto, en este caso, a diferencia de la confirmación, solamente se pierden las arras. No se podrá exigir algún elemento o condición adicional. No vas a poder exigir el cumplimiento ni el tema de la indemnización, porque en las arras de retractación es como decir un anticipo de lo que podría pagarse frente al incumplimiento. ¿Correcto? Esa es la diferencia esencial de estos dos tipos de arras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿cierto? No hay ninguna pregunta. Después no vayan a poner en sus exámenes. ¿Qué tipo de arras es? Arras, punto. Tienes que identificar qué tipo de arras, confirmatoria o de retractación. ¿Correcto? Hay algunos en sus exámenes que han respondido en los casos. ¿Se puede exigir? Sí. Tampoco. El sí no es una respuesta. No. Tampoco. Tendrías que haber dado una justificación. En algunos casos hemos sido, bueno, comprensibles porque la idea está en la respuesta, pero tal vez algunas palabras pueden haber sido contradictorias, pero igual se les ha considerado.
Ahora sí, entramos al objeto del contrato. Propia. El objeto del contrato ha sido materia de estudio por muchos autores peruanos, pero de manera muy controversial. Para una posición, el objeto del contrato fue la obligación. Para otra posición, el objeto del contrato es el bien. Sin embargo, la pregunta sería entonces, ¿hasta qué punto debemos tomar en consideración estos dos aportes? Si bien es cierto, van a enriquecer el tema del debate, el problema está que posiblemente caigamos en una contradicción en la práctica. Por lo tanto, vamos a ver estas dos posiciones y al final vamos a ver la posición con la que el mismo código ha establecido, aun cuando existen normas que podrían generar un tema de interpretación un poco más general. Por lo tanto, el inicio, el objeto dentro del derecho romano era considerado como aquella cosa que tenía que ser posible, lícito, dar una ventaja de dinero y determinado. ¿Por qué? Tenía que tener estas características tal como hemos señalado. Debe ser posible porque si es que generaría una imposibilidad, por ejemplo, dentro del derecho romano se da un supuesto tan ilógico, pero que hasta el día de hoy nosotros lo utilizamos, pero cambiando el sustantivo. Por ejemplo, se señalaba que el contrato, si, por ejemplo, Marcus establece la venta de un hipocentauro, ese contrato no producirá efectos por falta de objeto. El mismo ejemplo que lo vas a encontrar en las institutas se repite. Imaginémonos que pongamos nosotros algo irreal. A se compromete a entregar un caballo, un unicornio, a Z. En este caso, el objeto sería imposible. Por lo tanto, lo mismo que ha sucedido, tendríamos con la aplicación en la actualidad. Por su posibilidad, el objeto tendría que tener elementos para poder darle un tema de sentido adecuado. Lícito, todo el mundo ya lo hemos revisado, incluso en las primeras clases, respecto a que tiene que estar regulado, permitido dentro de la circulación y autorizado por el legislador o el ordenamiento jurídico. Si existe una prohibición como tal, tienes que establecer si esa prohibición es perentoria o de manera imperativa. De igual manera, puede existir un tema de licitud temporal. Por un tiempo es ilícito, sin embargo, después se legaliza. Todo el mundo está pensando en la marihuana. Sí, eso, pero no. Todavía no sucede aquí en el Perú. Pronto, estamos contando los días. Por eso, adelante. Ahora sí. Debe constituir una ventaja en dinero, correcto. Desde el derecho romano se estableció que el objeto del contrato tenía que dar un contenido económico. Por ello, desde ese momento se comenzó a hacer un tema de división de estudio, los patrimoniales y los extrapatrimoniales. Y determinado, tal como hemos señalado, tiene que dar o tener la característica de especificidad. ¿Qué significa especificidad? Que puedas identificarlo con las características propias para poder saber cuál es el objeto de manera singular del cual tú estás haciendo el contrato. Pero, profesor, ¿qué sucede si se hacen objetos generales? Como, por ejemplo, cuando se contrata cosechas. El tema de los tubérculos, papas, cebollas, toneladas, no estás haciendo una singularidad, sino de manera genérica lo estableces. Eso vamos a estudiarlo más adelante, pero está relacionado a la determinabilidad. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué esto es importante, doctores? Porque progresivamente, cuando entramos ya al tema de la codificación, recuerden que el legislador francés vio muy de cerca al derecho romano. Utilizó mucho que ver lo establecido por los pandectas y los postpandectistas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ellos regularon de manera, por no decir idéntica, regularon casi con una similitud extrema al establecer en el artículo 1126. Todo contrato tiene por objeto una cosa que una parte se obliga a dar
o que se obliga a hacer o a no hacer. ¿Correcto? Entonces nosotros podríamos identificar que dentro de incluso del derecho francés tendrían ya presente que está relacionado al objeto. Sin embargo, la segunda parte respecto a que se obliga a hacer o no hacer incluyó determinado elemento que tal vez se dio a la interpretación. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. De igual manera, el siguiente artículo en el Código francés establece el simple uso o la simple posesión de una cosa puede ser como la cosa misma objeto del contrato. Nuestro legislador, en 1852, que ignoró prácticamente la parte dogmática o hermenéutica respecto al tema del acto jurídico. Sin embargo, respecto al objeto del contrato, en el artículo 1235, sí considera el objeto como requisito de validez del contrato, propiamente, por lo establecido como una cosa cierta que sea determinable del contrato. El artículo 1251, la cosa que es objeto de un contrato debe ser determinada o al menos en su especie. Por lo tanto, hasta el primer legislador peruano tenía presente de que el objeto propio del contrato es el bien o la cosa la cual es producto del acuerdo que se están realizando entre las partes. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta posición, podríamos tener, por ejemplo, que en determinados contratos tú podrás identificar cuál es el objeto. En la compra-venta, la cosa vendida, bien mueble, inmueble, material, inmaterial. En el arrendamiento, la cosa en uso. En el contrato de mutuo, la cosa de uso. Y el contrato de depósito, la cosa de depósito. Aun cuando esto es muy práctico para verlo, también fue materia de observación. Como por ejemplo, ¿qué sucede con el tema de cesión de derechos? El contrato de cesión de derechos, ¿cuál sería el objeto si nosotros identificamos que tendría que ser una cosa física, un bien? No existe un objeto propiamente material, porque lo que realmente estás dando sería la cesión de crédito. Eso sería, entonces, propiamente estaría en el mundo inmaterial. De igual manera, en los contratos preparatorios, ¿cuál sería el objeto entonces del contrato preparatorio? ¿El futuro contrato o el bien del futuro contrato cuando se ejecute el contrato final? En este caso podría ser un absurdo incluso tener por objeto algo futuro, porque estaríamos pactando sobre algo que todavía no se concreta, y sobre lo que no se concreta todavía estaríamos pactando sobre el bien propiamente dicho. Entonces esto podría o llevó a un tema de crítica. Tenemos el legislador de 1936 y es aquí donde se hace un cambio para bien o para mal, pero se hace una nueva introducción o un tema de lectura. ¿Por qué? En 1936, el legislador consideró y solo se refirió al objeto como uno de los elementos de requisitos de validez del contrato, en 1075. Para la validez del acto jurídico se requiere agente capaz, objeto lícito y observancia de la forma prescrita que no esté prohibido por la ley. Entonces, la pregunta que nace fue, posteriormente, en el artículo de nulidad del Código de 1936, establece cuáles son las causales del acto jurídico para que éste se vuelva nulo. Y dentro de uno de los supuestos establece cuando su objeto fuese ilícito o imposible. Por su parte, León Barandarián, cuando comienza a realizar los comentarios a este código, del cual nosotros hemos dicho que más que antecedente, la gran mayoría toma más por un tema de crítica, por lo que se reguló o se dio el tema del ámbito de regulación. El comentarista, respecto a este código de 1936, explicó que el sentido debe entenderse como objeto del contrato no solamente la cosa bien, sino de manera más extensa.
¿Y por qué esto lo hace referencia a lo extenso? Refiriéndose a la generalidad de los actos jurídicos y no solamente al patrimonial, al aspecto patrimonial o no. Tomando en consideración estos aportes, ya el legislador peruano realiza una regulación que sí es materia de análisis. Por ejemplo, por favor todos a la mano con su Código Civil, porque vamos a ir revisando. En 1984, el legislador regula el objeto, pero lo establece con dos terminologías. Por favor, ¿quién me va ayudando a buscar el 1403? Yo voy a leer el 1402. Por favor, el 1403. En principio, el regulador establece, el 1402, el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Arias Schreiber, uno de los comentaristas respecto a este libro, establece que doctrinalmente existe hasta dos posiciones. ¿Por qué? ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 1403? Yo, doctor. Por favor. Artículo 1403. Obligación lícita. La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles. Perfecto. Por lo tanto, eso establece que no estamos ya frente a una obligación, porque la obligación propia son los efectos. El contrato como efecto genera obligaciones entre las partes, pero el contrato como objeto no podría ser la obligación, porque no se encuentra dentro del momento de la creación, sino que sería un objeto. Entonces, ¿cómo puedo interpretar estos dos artículos? Y esto es importante. ¿Por qué? El legislador peruano tomó muy de cerca la lectura del Código Civil alemán, el cual establece: en virtud de la relación obligatoria, el acreedor está legitimado para reclamar una prestación del deudor y la prestación puede consistir en una omisión. La pregunta es, en el código alemán de esta lectura que ustedes han realizado, ¿se encuentra el término contrato? ¿Se ha establecido contrato? El legislador alemán está estableciendo que en los contratos propiamente se va a poder exigir prestaciones. ¿Qué establece el legislador? ¿Qué señala el legislador? ¿Una relación obligatoria? Una relación obligatoria. Entonces, esa es la gran diferencia o lo que sucedió tal vez al momento de realizar nuestra codificación. Nosotros utilizamos algunos artículos sin tener presente la dimensión o el alcance, porque la relación obligatoria no necesariamente va a señalarse mediante el contrato. Ahora, ¿el contrato produce relación obligatoria? Sí, pero no toda relación obligatoria nace de un contrato porque esta puede generarse de otras formas. Entonces, esta relación, cuando existe la obligación, por no decir así, esta va a estar legitimado para que el acreedor pueda exigir al deudor una determinada prestación. Por lo tanto, esta sería la segunda forma en la que tú deberías entender el 1402. ¿Qué es lo que debería hacer? Una vez formado el contrato, una vez terminado el contrato, esta va a poder extinguir o va a poder generar, ¿qué cosa? Que las partes exijan determinadas conductas. ¿Y por qué sucedió todo esto? Por el tema de la interpretación. Ahora sí, por favor todos atentos porque voy a proyectar un video. ¿Correcto? Por favor voy a dejar de... Y me avisan si pueden escuchar. Es un video cortito, ¿ah? Un video muy corto. Confírmenme si pueden escuchar, por favor. ¿Pueden escuchar? Sí, se ve y Sí, se está. visualiza y se escucha. Sí. Correcto, ahora sí. Está con subtítulos, pero después vamos a
a analizar. Ja, das sind wir uns bewusst, dass das eventuell nicht klappt, aber wir spüren keinen Druck, wir wollen das leicht angehen, wir haben die Erfahrung, wir haben das nötige Selbstvertrauen und wir werden das... Das ist natürlich scheiße beim Dolmetscher, wenn ein deutsch sprechender Trainer neben dran sitzt. Die Frage war, ob es uns hilft, dass wir die Champions League gewonnen haben, dass wir in Situationen wie dieser bisher immer geliefert haben. Und er hat nicht gesagt, wir wollen es leicht angehen, sondern wir sind uns bewusst der Schwere der Aufgabe, der ganz normale Zeug, also schon zuhören. Ne? Sonst kann ich auch übersetzen. Ja, das ist ja nicht so schwer. So, I'm in a competition mood already, I can tell you. Ja, das sind wir uns bewusst, dass das ¿Y qué es eventuell lo nicht que klappt, aber sucede justo prácticamente en este video? El tema de las traducciones y la posibilidad de poder guiarte sobre otras fuentes internacionales es muy importante. Y ustedes en su trabajo de investigación lo tienen que hacer. Son 5 hojitas, aunque sea cita por lo menos 2 o 3 autores. Por lo menos, para que de esa manera tú ya estés acostumbrado a que la fuente internacional, el origen, tú la puedas tener y tengas en relevancia. El problema está que cuando no tienes práctica de esto y sobre todo no entiendes lo que está sucediendo, va a suceder como por ejemplo el entrenador Klopp, donde se queja de su traductor y le dice, oye, él no ha dicho que estamos relajados para ir a competir, él ha dicho que estamos seguros frente a lo que va a suceder porque hemos entrenado. Es por eso que le dice, oye, esto es una traducción, esto es una tontería. Y sobre todo lo está traduciendo al inglés, ni siquiera en otro idioma, porque cada idioma tiene un tema muy particular respecto a sus verbos. No hay verbos exactos, hay verbos un poco complicados que tienes que variarlo. ¿Correcto? Y esto lo hice como mención, ahora sí, lo hice como mención porque lo mismo sucedió con respecto al objeto del contrato. ¿Hasta cuándo vamos a parar? Hasta cuando ustedes, alumnos, solo ustedes, puedan adicionalmente de tu idioma nativo, domines un idioma extranjero. Inglés, francés, italiano, alemán, portugués, lo que ustedes deseen. Porque de esa manera, solo de esa manera, en algún momento cuando ustedes van a realizar algún aporte y traigan algo del extranjero, vas a saber la dimensión de lo que estás dando. No es copiar por copiar. Y lo que sucedió acá es que tal vez generó esa confusión. ¿Correcto? Continuamos. Entonces, posteriormente, podemos establecer ahora ya con en la próxima clase vamos a ver tanto la doctrina prácticamente de los autores que han defendido esta posición. El objeto del contrato no puede ser la obligación. No está relacionado a ello. El objeto del contrato está relacionado al tema del bien o del objeto del cual se está contratando. Y lo vamos a ver y se va a explicar de la siguiente manera. Por lo tanto, un elemento estructural del contrato es sobre la especie y la nulidad del remedio de la patología. Porque si tú consideras que la obligación es el objeto, por lo tanto, ¿el objeto es físicamente posible? Si tú no lo analizas como bien, sí, pero como obligación, la obligación es físicamente posible, sería algo ilógico, ¿cierto? Si revisan el 140 del Código Civil, los elementos del acto jurídico, todos tienen capacidad, objeto física y jurídicamente posible. Por lo tanto, si lo relacionas de que el contrato es un negocio jurídico, propiamente, entonces, esto de por sí tendrías que aplicarlo y tener presente que el objeto está relacionado a un bien o una cosa. El Código Civil no define el objeto. Sin embargo, posteriormente, en los artículos que vamos a ir revisando propiamente, vas a encontrar a qué se está refiriendo. Por ejemplo, el 1403, que ya ha sido leído por su compañera,
establece que el objeto del contrato debe ser lícito. Por lo tanto, para el Código Civil, si tú lo relacionas con el 1402, podría ser la obligación, como estamos diciendo. Sin embargo, eso sería algo ilógico. La relación obligatoria es el efecto del contrato. Por favor, doctores, acuérdense esto, porque en uno de los casos se le puede preguntar, ¿cuál es el objeto del contrato? No van a poner la obligación entre las partes. No. El objeto sería el bien que se va a entregar, el bien que debe ser debidamente específico. Por ejemplo, porque no podría tener lógica de que el efecto que está generando el contrato a la misma vez sea elemento estructural, porque es la consecuencia del contrato, ¿correcto? Primero es el contrato, el hecho, y posteriormente los efectos. No puede ser diferente o que contenga esto. Y lo vamos a ver el día de mañana con los autores propiamente, los que han entrado al tema ontológico, un tema hermenéutico, para poder hacer la reflexión. Ahí encuentras a Falsea, a Bianca y todos esos autores los cuales han tratado de profundizar. Entonces, ¿y qué sucede con los contratos, por ejemplo, en donde no generan obligaciones? Por ejemplo, en la cesión de posición contractual. En este caso, está generando una obligación, no necesariamente. Lo que está generando es una subrogación de la posición, porque la obligación propiamente ya está configurada, el contrato primigenio o contrato original, y lo que está sucediendo es que el sujeto ingresa. Ya no está generando una obligación entre cedido y cesionario, sino que el sujeto está subrogándose en esta relación primigenia. ¿Correcto? Por su parte, uno de los autores respecto a esta generación propiamente, Ropo, respecto al tema de lo que es el objeto, lo identifica un poco más amplio, porque para él el objeto es la prestación contractual. En otras palabras, la prestación programada. ¿Y por qué hace referencia a la prestación programada? Porque está referida, a los bienes corporales, pero que no forman parte del contrato, sino que de manera directa las partes van a lograr de conseguirlos para que estos puedan ser entregados o satisfechos según los acuerdos entre las partes. Lo considera como un tema de programación entre las partes. Las partes han programado determinadas conductas para lograr el objetivo, que es la satisfacción de sus intereses. Ahora, dentro de la prestación contractual tenemos las utilidades programadas propiamente. Un momento. Un momento, por favor. Ahora sí. Mil disculpas, justo el trabajo están desde ahora, ya están haciendo. Doctor, disculpe, una consulta antes que continúe.
Lo que pasa es que hemos visto, digamos, varios aspectos de donde nos habla del objeto de contrato y como que me mareé un poco. En este caso veo que en su diapositiva nos habla un poco de la prestación contractual o utilidad programada. ¿Ese vendría a ser el enfoque que utiliza el Estado peruano o cuál de todas las opciones que nos ha dado vendría a ser lo que acoge el Estado peruano? Correcto. El Código Civil como tal ha regulado dos artículos, como hemos dicho, el 1402 y el 1403. Propiamente, las Cortes o el tema del Poder Judicial ha tomado que el objeto del contrato es el bien o la cosa. Es el 1303 porque lo ha relacionado con el 141. Pero entonces el 1402, ¿en dónde queda? Fue un tema de materia controvertida y más doctrinal. Pero ya hicimos la aclaración. Esta última diapositiva sería la posición propia de cómo debe ser interpretada, porque Ropo y demás autores italianos, y como vamos a revisar también autores peruanos, han señalado que si bien es cierto, puede existir contratos en donde el objeto pueda ser determinado o identificado como un bien, pero existirán determinados contratos en donde propiamente no exista un bien. Entonces, ¿qué debería ser? Entonces, en ese caso, lo consideran como una prestación programada o la utilidad programada. Algunos consideran propiamente mejor esta terminología porque de esta manera engloban muchos aspectos. ¿Correcto? La prestación contractual debe entenderse como el bien debido o ideal del bien real. En otras palabras, es con lo que las partes están prácticamente satisfaciendo el interés. Si es una compraventa, sería el bien. Si sería un arrendamiento, sería el bien en uso. Por eso hemos dicho que tiene que tener un contenido patrimonial. Ahora, la prestación en sentido técnico podríamos establecer utilidades programadas, constitución de derechos, estado de sujeción, efectos reales y situación de garantía. Por lo tanto, con la finalidad de ya ir cerrando propiamente el tema de estudio, señala, el objeto del contrato es distinto al contenido del contrato. Porque si tú señalas el 1402, propiamente estarías prácticamente regulando el contrato. Pero eso no es el objeto, eso es el contenido, las cláusulas, los acuerdos. Pero el objeto propiamente podría ser considerado la prestación programada o el bien propio que se va a realizar respecto al contrato. Ahora, determinación de los objetos por una de las partes o por los terceros. Primero, el objeto del contrato es una prestación programa. Hemos señalado. ¿Por qué? El objeto tiene requisitos y, bueno, su inobservancia es la invalidez del contrato. Eso recuerden. Si el objeto tiene o adolece de defectos, no existe forma de poder salvarlo, porque en este caso sería nulo. La invalidez es de manera directa. Tenemos, por ejemplo, la determinación o la determinabilidad. Vamos a ver, en el primero puedes identificar al bien de manera cierta e singular, mientras en la determinabilidad vas a posteriormente a la celebración indicar o establecer cuándo vas a poder considerar a ese bien como el objeto. Posibilidad física y jurídica, patrimonialidad y la licitud. Muchos han considerado que la licitud está relacionada con lo jurídico, porque si jurídicamente existe una prohibición sería ilícito y propiamente viceversa. Ahora, ¿alguna pregunta? Buenos días, doctor. Sí, yo quería saber cuál es la diferencia entre la prestación programada que usted nos está mencionando y, por ejemplo, en el artículo 1403 que dice que la obligación es el objeto del contrato. Entonces, y bueno, el objeto de la obligación supongo que es la prestación. Y bueno, ahí me Claro. confundo. Incluso nosotros hemos aprendido, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros nos han enseñado? El objeto del contrato, la obligación. Y el objeto de la obligación, la prestación. ¿Y qué es la prestación? La conducta. ¿Cuál es la conducta? Hacer, no hacer, dar, no dar.
Correcto, eso es lo que nosotros propiamente hemos señalado porque el código lo dice. La pregunta es, ¿el hecho de que diga el código de esa manera debe ser cierto? Algunos pueden considerar y dicen, si lo dice la ley, punto, yo obedezco lo que diga el código. Mientras que otros dicen, pero si tú sabes que el término está mal utilizado, ¿seguirías tú con esa aplicación? Es por eso que nos vamos a la doctrina y cómo debería señalarlo. Acá dice, el objeto en el contrato debe ser lícita. La prestación, seguidamente, en la que consiste la obligación, es el bien objeto de ella que debe ser posible. Entonces, si tú interpretas el 140 que te dice que el objeto debe ser prácticamente físicamente posible, ¿cómo es posible que el contrato establezca que la obligación sea el objeto? Porque la obligación puede ser físicamente posible. Entonces ahí viene, no, es que no es la obligación, sino es la prestación. Entonces estás haciendo una extensión en tu interpretación. Es por eso que volvemos a señalar, y lo vamos a ver a continuación, no se preocupen, en cómo se utilizan estos artículos para que tú identifiques que realmente el objeto es el bien o el objeto de la cosa. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿quién puede leer el 1407? ¿Quién puede leer, por favor, el 1407? Yo, doctor. Correcto. Artículo 1407. Determinación del objeto por árbitro. Si la determinación de la obligación que es objeto del contrato es deferida a un tercero y no resulta que las partes quisieron remitirse a su mero árbitro, el tercero debe proceder haciendo una apreciación del carácter equitativo. Equitativo. Entonces, la pregunta es, si nosotros consideramos que el objeto sigue siendo la obligación, la pregunta es, ¿un tercero puede dar o puede hacer que los efectos del contrato sean determinados? No, sería algo ilógico. No existe lógica en estos artículos. Es por eso, ¿cómo determinas el objeto? Cuando un tercero indica el objeto del contrato va a ser determinado bien. Así se aplicaría el artículo. Pero profesor, pero el artículo dice de esta manera. Lamentablemente, como les vuelvo a decir, nosotros tenemos que realizar una mejor interpretación y a eso nos basamos con la doctrina. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver la determinación del objeto, pero por una de las partes o por un tercero. Esto lo han revisado en obligaciones, pero vamos a recordar. El objeto del contrato es la prestación programada, como hemos señalado, y esta prestación programada sería el bien ideal o el bien real, que es lo que se va a realizar. El objeto, ya hemos señalado, tendría que ser determinado, posible, lógico y lícito. Ahora, la pregunta sería, si tú das la posibilidad de que uno de los sujetos pueda identificar el objeto del contrato, ¿vulnera el pacta sunt servanda? No, porque tú estás dándole la posibilidad. ¿Se acuerdan de las obligaciones facultativas y las obligaciones alternativas? ¿Quién es el que escoge el objeto? Una de las partes. Tú le estás dando la conferencia para que él lo realice. Él indique entre un automóvil último modelo o, de ser el caso, un yate. Entonces, ¿quién está utilizando esta facultad? Una de las partes. Y no se vulnera la facultad o el pacta sunt servanda. Ahora, en esos casos, ¿existe un riesgo? Sí. ¿Por qué? Podría existir derechos en los... Bueno, un tema de seguridad. Porque si yo voy a darle prácticamente toda la injerencia a una de las partes, esta podría discrecionalmente utilizarlo o mantener en suspensión a la parte que le ha dado esta posibilidad en reservar dos bienes prácticamente para el cumplimiento del contrato o todos los bienes que considere. Puede ser justo o injusto, sin embargo, se hace mención del tema de la asignación o del riesgo propiamente.
Si la parte se comprometió, tendrá que no solamente soportar la reserva y la protección de todos los bienes que ha sido mencionado para que éste pueda ser objeto del contrato, y asimismo protegerlos. Porque después vamos a ver, y justo hemos visto un caso en donde cuando la obligación está relacionada a la entrega del objeto determinado uno y facultativamente a otro, si el primero es imposible, consecuentemente el segundo no es que le correspondería, porque es un tema facultativo. ¿Correcto? Ahora, el objeto es determinable cuando al cierre de los contratos está determinado. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando ustedes realizan o cuando ustedes han podido verificar la compra-venta de las futuras cosechas o que se señalan. Por ejemplo, se compromete a la entrega de 20 toneladas de cebolla. ¿Has establecido de manera determinada y singular el bien? No, pero lo has podido de una manera determinable, se va a poder identificar porque vas a traer el conjunto de esta manera, con esta calidad, y por lo tanto ya estarías dando cumplimiento al contrato. No se erosiona el pacta sunt servanda, sino que se deja a la discrecionalidad para que de esta manera las partes cumplan con lo que se está pactando. Una sola parte puede establecer o determinar el contrato, si lo puede, y hemos señalado cuándo. Cuando se le da la opción de elegir o cuando la propia parte puede determinar. Por ejemplo, hemos señalado un automóvil marca Toyota de año tal y punto. Entonces tú puedes conseguir ese mismo bien de ese mismo año. Cosa diferente será el automóvil Toyota placa 325 MG. Ahí ya identificaste el objeto. No vas a necesitar que te entreguen otro. Solamente el objeto con el que tú has pactado. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que sucede? Justo con lo que hemos señalado en 1407. Si nosotros seguimos entendiendo como el objeto del contrato la obligación, ¿cómo es posible que un tercero pueda elegir la obligación en el contrato? Porque la obligación es los efectos del contrato. ¿Correcto? Por eso les digo, el Código Civil regula de una manera, la doctrina ha realizado el aporte para aclararlo, y la Corte, y en este caso los tribunales, han tratado de poder, mediante la interpretación, utilizarlo de manera correcta. Porque seguir pensando que la obligación es el objeto del contrato es cosa del pasado. Así como la canción, ya fue, ya se terminó, ya no puede seguir así. Eso puede ser para en otras épocas incluso, pero 2022, a estas alturas, ustedes estudiantes de Derecho no podrían seguir con esta idea. ¿Correcto? Estamos frente al arbitrio de un tercero, tiene que ver con la determinación del contenido del contrato por un tercero, que no es parte. Este tercero, como ustedes han podido estudiar en obligaciones, lo que tiene o su principal actividad es identificar al objeto del contrato. Por ejemplo, es un acto determinable y por lo tanto, si es que este tercero no lo realiza, el contrato sería nulo. Ahora, existen dos tipos de terceros para el tema del nombramiento, lo cual lo pueden realizar por equidad, lo cual establece, o el mero arbitrio. Y vamos a ver cuándo se aplica a estos dos. En 1407. La equidad. El arbitrador o este tercero actúa según la metodología, según las reglas del arte, pasos, pautas preestablecidas. Lo que las partes han señalado es que este tercero puede identificar que al elegir el objeto del contrato, al determinar ya el objeto del contrato, se puedan satisfacer los intereses y le dan esa posibilidad de que mediante la equidad y según las reglas establecidas lo puede realizar. Puede ser impugnable, dejando de lado no solamente la conclusión del contrato, sino que actúa de manera equitativa
si es que este no sigue las pautas establecidas. Por ejemplo, mercado, 2, subida del dólar, puedes darle pautas las cuales tienen que estar relacionadas. Por ejemplo, los bienes respecto a los suministros de energía. ¿Cuándo sería ideal hacer un tema de identificación de lo que se está pactando o lo que las partes desean, cuando no solamente estamos en temporadas de sequía o de reducción de lluvias? Acá nosotros no lo sentimos, pero eso se ve constantemente en las zonas de altura, en donde esto es un tema o tiene un efecto muy, pero muy significativo en la producción de energía. Antes del 2000 no existía forma de contener la energía. Los generadores generaban energía y sacaban energía todo el día. Sin embargo, a la fecha ya han podido contener la energía para que de esa manera se suministre de manera adecuada. Tantos voltios para determinada empresa, tantos voltios para la minera tal, tantos voltios para la ciudadanía. Pero antes no existía eso. Entonces solamente había un suministro constante. Por ejemplo, en ese momento se aplicaba por el tercero. El tercero medía prácticamente los usos, las pautas, no es lo mismo, las zonas, y se aplicaba propiamente el objeto. 2, el mero arbitrio, ahí lo deja, el 1400 establece que le da un tema de potestad al mismo tercero para que él pueda analizar según su saber y entender. Ahora, ¿cuándo hay dolo? Cuando se perjudica a una de las partes o se ponen de acuerdo este tercero que va a elegir con una de las partes para perjudicar a uno de ellos. Porque, como hemos señalado, es a un mero entender, podrías establecer determinadas situaciones en donde perjudicas de manera gravosa a uno. Por lo tanto, esta tendría o podría señalarse como nulidad, pero tendrías que probar la mala fe. Si no lo puedes probar la mala fe, lamentablemente, tendrías que asumir lo que establezca este tercero. La falta de determinación de las partes no ponen un acuerdo de sustituir al tercero, el contrato es nulo. Tercero es de mero árbitro, acepta o no, va a saber en el futuro, como consecuencia ex post, de lo que las partes deben comprometerse a realizar respecto al bien. Ok. Ahora, ¿sobre qué bienes recae el contrato? ¿Quién puede leer el 1409, por favor? El 1409, por favor, ¿quién puede ayudarme a leer? Yo, doctor, pues. Gracias, doctora. Artículo 1409. Materia de la prestación. La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre, primero, bienes futuros, antes de que existan en especie, y también la esperanza incierta de que existan salvo las prohibiciones establecidas por la ley. Y segundo, bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver uno por uno. En esta oportunidad solamente vamos a ver bienes futuros. Sin embargo, mañana, ya como vamos a tener mayor tiempo, vamos a ver ajenos, gravosos, litigiosos y demás. Entonces, sobre bienes futuros, tenemos, cuando estamos frente a un bien futuro, es un bien que a la celebración del contrato no existe físicamente como objeto autónomo. El bien sobre el cual recae la prestación contractual va a existir posteriormente. Si no existe, si no se concreta sobre esto propiamente, tendría que existir o señalarse las pautas que se deberían seguir. Y vamos a ver por qué. Esto es físicamente posible porque este bien futuro tiene que existir de manera material o de lo que ustedes podrían generar en el tema inmaterial. Por ejemplo, las obras literarias. Posteriormente, tú realizas un tema de acuerdo con una librería en donde tú estableces que vas a generar un libro, una novela, y posteriormente se entrega. El bien, sea futuro, no genera que el objeto sea determinable. Es determinado.
¿correcto? El hecho de haberse establecido que se va a entregar la obra relacionado a tal historia, lo está identificando, porque no podrías darle otra sobre un tema de revolución, etc. Estás comprometiéndote. De igual manera, sobre la venta de departamentos, es un tema determinado, aun cuando es en objeto, porque desde el momento en que tú te comprometes y especificas de manera con características propias del objeto, tú ya te estás comprometiendo a entregar determinado bien en el futuro. Ahora, la pregunta es que siempre se hizo. ¿Se puede hipotecar bienes futuros? No se puede hipotecar bienes futuros. Entonces, ¿cómo es posible, profesor, que la gente cuando va al banco hacen eso? Las constructoras, tú firmas el contrato. Lo que sucede es que una cosa es el derecho real de hipoteca y otra cosa es el contrato hipotecario. Por lo tanto, sí puede existir un contrato hipotecario, los cuales van a producir sus efectos y se inscribirá cuando el bien exista, pero no al revés, ¿correcto? Y justo aquí estuvo una de las preguntas. ¿El contrato de bien futuro es condición suspensiva? No, porque hemos señalado, y lamentablemente muchos piensan, de que las condiciones pueden dar y pueden generar ciertos efectos, pero eso no es. Por ejemplo, ¿quién puede leer el 1404, por favor? 1404. Yo, doctor. Gracias. Contrato sujeto a condición o plazo suspensivo. La licitud de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de ella en un contrato sujeto a condición o a plazo suspensivo. Se apreciarán al momento del cumplimiento de la condición o del vencimiento del plazo. Correcto. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente está regulando? ¿Es la condición de los negocios o de los efectos o el cumplimiento de los efectos? Lo que el 1404 está regulando es el cumplimiento, la entrega, pero no es que está diciendo que la venta de bienes futuros tiene condición suspensiva, porque en los bienes futuros lo que realmente está sucediendo es que las partes se obligan antes de la entrega a realizar acciones. ¿Se acuerdan los modos del acto jurídico? Cuando tú se estableces una condición suspensiva es que ese acto no produce efectos hasta que se cumpla la condición. Por lo tanto, si es que yo ya hice un contrato de compra-venta y al día siguiente estoy pagando mensualmente las cuotas y al día siguiente la constructora está realizando actos para que exista el bien, no están bajo condición suspensiva, están ejecutándose. Ahí no se aplica, lamentablemente, hasta el día de hoy, y se los digo porque a mí también me enseñaron así, que señalaban que la venta de bienes futuros es bajo condición suspensiva. No, falso. Eso no podría ser así. ¿Correcto? ¿Quién desea levantar la mano? Yo, doctor. Eso es en el caso de la venta, pero en el caso de la donación, ¿los efectos los podría plantear también el donante? Ahora vamos a ver el tema de la donación y justo vamos a ver en la siguiente diapositiva y está muy bien el tema de lo que estás viendo. Y para ello vamos ahora a ver el tema de la transferencia. ¿Se acuerdan el 949 y demás? Correcto. Ahora, ¿cuándo existe entonces la transferencia de bienes futuros propiamente? Entonces, profesor, porque usted me está diciendo una cosa, pero realmente voy a ser propietario cuando me entregan el bien, cuando existe el bien. En principio, los bienes presentes se transfieren en el momento en que se cierra el contrato. Un bien, un celular, un auto, en este momento se transfiere, se te entrega. Cuando las compras están en planos, no es que exista un cierre de contrato propiamente porque no existe el bien. Sí existe, pero es futuro. Incluso en los contratos dispositivos como compra-venta y donación, se tiene que dar primero la existencia para que se genere automáticamente la transferencia del bien. ¿Correcto? Pero ¿por qué, profesor? Entonces, la pregunta sería, no soy propietario por la simple entrega, dependiendo.
Porque si son bienes inmuebles respecto a compra-venta o donaciones, hemos dicho que se aplica el 949. ¿Y por qué? En el tramo de la celebración del contrato y la producción de los efectos del vendedor está obligado a procurar la existencia. Te obligas a que exista el bien. Si este sujeto, la constructora o demás sujetos no realizan acciones para que exista, entonces yo puedo resolver por incumplimiento y adicionalmente una indemnización por el tema de los daños causados. ¿Correcto? Si es que yo considero que esto sería bajo suspensión, entonces lo único que podría es resolver, pero no por el tema de una indemnización, porque propiamente nunca existió la relación. ¿Correcto? Pero si yo admito de que sí existe y produjo efectos, adicionalmente le sumo la indemnización. Y para terminar, modalidades de la contratación sobre bienes futuros. Tenemos, por ejemplo, la compraventa sobre cosa esperada. Es un contrato conmutativo. Las partes al celebrar el contrato tienen la certeza que este bien llegaría o va a llegar. Bueno, existe una altísima probabilidad respecto, por ejemplo, los bienes de distribución. Vas a una distribuidora, esta distribuidora realiza contigo el contrato y se compromete a traer los bienes propiamente. El riesgo es de procurar la calidad, la cantidad y la existencia del bien propiamente al traslado del vendedor. Si no lo tiene, el comprador no tendrá la obligación de pagar el precio y podrá resolverlos. Y los contratos de compra-venta sobre cosa esperada incierta, cosa diferente. Una cosa es cuando es futuro, pero cosas esperada, y otra es cuando es incierto. Como por ejemplo, las anticipaciones respecto a las cosechas. No estás diciendo 2 toneladas, no. La cosecha completa yo ya lo compré. Por ejemplo, los casos de los supermercados que se han puesto de moda y llegó hasta incluso al Poder Judicial porque previamente estas realizaban la compra de la cosecha de la temporada por varios años. Ya la papa prácticamente era direccionada para estos grupos económicos. El mercado ya no tenía. Entonces, ¿hasta qué punto? Vamos a ver. Sobre cosa esperada incierta. Es un contrato aleatorio porque la prestación contractual de una de las partes está supeditada al factor de riesgo extremo. Puedes tener una cosecha muy productiva como puedes tener una de media calidad o en el peor de los casos de mala calidad. El comprador va a estar obligado al precio pactado. Precio base, precio regular y el precio que pueda tener si es que tienes uno de muy buena calidad. El precio puede ser totalmente independiente de la existencia, cantidad o calidad del bien futuro. ¿Y esto dónde lo van a ver? Por ejemplo, en las futuras cosechas de uvas. Existe un mercado muy grande respecto a este tema. Si bien es cierto, aquí en el Perú nosotros tenemos el tema del viñedo, sin embargo, en otros países es demasiado relevante porque están diariamente haciendo los controles. Si es que existe mucha temperatura, si existe mucha lluvia, eso da o va a influenciar de forma directa en la calidad del producto. No es lo mismo la cosecha de 2011 con la cosecha del 2012. No es lo mismo la cosecha de noviembre de 2011 con la cosecha de febrero de 2012. Aun cuando sean por meses, un día de lluvia marca toda la diferencia en la calidad del bien. Es por eso que estamos sobre bienes futuros inciertos. ¿Correcto? Riesgo lo asume el comprador. Si el bien no existe, tiene una baja calidad, volumen y demás, tendría que pagar según lo que se pactó. ¿Correcto? Hasta aquí el día de hoy. Mañana vamos a continuar y vamos a ver ya un poco más de doctrina y también los temas prácticos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que ha sido un poquito profesor, entonces ¿con qué me quedo? ¿Es el código lo que dice usted? Ustedes tienen que empezar primero con lo que dice el código. Sin embargo,
como dijimos en la primera clase, repítanse siempre, poniendo a prueba lo indestructible. Lo que dice el legislador es cierto, hasta qué punto existe contradicción, y si tú consideras que es materia de investigación, investígalo. Ahora sí. Sí, María, dime. Sí, doctor, tengo una consulta. Con respecto a los contratos de donación, ¿existiría una condición suspensiva? Dependiendo, porque en este caso, recuerda que la condición son modalidades. Por ejemplo, si yo dono un caballo, que estuvo de moda hace 2 meses, se condicionó la entrega del caballo siempre y cuando este caballo, cuando se aparee con determinado caballo, salga la cría macho, pero salió hembra. Está condicionado. ¿Por qué? No es lo mismo. ¿Quién da más dinero en el tema de los animales? ¿El macho o la hembra? Si lo quieres para competencia o para cementar, el macho. Pero si lo quieres para un tema de reproducción, para seguir tu línea, la hembra. En este caso se pactó la donación, porque llega un año donde ya el caballo ya no lo necesitas por el tema de tiempo y se le da. Te quedas con el caballo. Hay gente que les gusta los caballos, pero saben que aun cuando lo traten de aparear, ya lamentablemente no va a salir la cría con la línea que corresponde. Entonces sí se puede establecer las condiciones, pero también el tema de los bienes inmuebles, como hemos visto los casos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, No, doctor. doctor. Gracias. Gracias. Disculpa, en el caso de que, por ejemplo, el donante establezca los efectos como ir pintando el bien inmueble, por ejemplo, o haciéndole mejoras, eso ya no habría una condición suspensiva porque ya los efectos se estarían produciendo, ¿verdad? Correcto. No sería una condición, sino sería un modo. El modo, recuerden, tenemos la condición, el plazo, y podríamos establecer un tema de acciones determinadas. Te dono, pero propiamente realiza una acción. Algo, pero no sería condicionante. El condicionante es que no va a producir efectos hasta que se produzca el evento. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, doctor? Una consulta, solo para aclarar una duda. ¿Los bienes futuros vienen a ser solo los que no existen o los que, digamos, no los tienen al momento? Los bienes futuros hemos dicho que existen dos. Los que puedes saber la existencia va a ser posterior, cierto o incierto. Cierto porque aun cuando no lo tengas en este momento, sabes que va a llegar un automóvil determinado bien, pero incierto es cuando no podrías ni siquiera determinar cuánto sería la calidad, la cantidad, el monto, y eso se aplica para el tema de las cosechas. Como les digo, acá nosotros casi, cuando has visto eso es muy difícil, pero en otros mercados es muy importante, son muy rígidos respecto al tema de los bienes futuros. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí, vamos a ver el tema del examen. ¿Quién tiene alguien que desea que nosotros le aclaremos? ¿Alguien desea? Todos están contentos con su examen, con su nota. Recuerden que una cosa es el aula virtual y otra cosa es el SAP. En el SAP ya estoy subiendo, pero no voy a subir y después voy a seguir modificando. Mejor modifico el día de hoy todo y subo todas las notas ya propiamente. ¿Correcto? ¿Algún tema, alguien que desee que se establezca o que se pueda revisar? Hemos sido muy generosos, ¿ah? Doctor, Pero hay... doctor, buen día. Una consulta con lo que habló al comienzo de la clase sobre las arras. Había dicho de que se entregaban bienes fungibles, ¿cierto? Claro, también podrías Claro, entregar. ¿Y se pueden entregar como algún servicio quizás? Lo Solamente ideal... para bienes y dinero No. nada más. Claro, en principio es sobre bienes. Ese es pero podrías entregarlo, pero la salvedad es que lo valorices.
lo valoriza. Entiendo. O sea, Por todo ejemplo, valorizado. si en el contrato está que lo hace, por ejemplo, el que entrega las arras, supongamos que es un médico o por ejemplo, un odontólogo y le pone ahí de que lo que va a entregar sería como un servicio de curación, por ejemplo. Eso se podría hacer también. También, por ejemplo, tal vez son los médicos que hacen ese tema de tratamiento. Pero Lo como puede usted dice, tiene que ser más que todo valorizado, ¿cierto? Claro, Para que con se un pueda valor. cumplir. Exacto. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, disculpe. En el caso 11, las respuestas creo que no se han sumado. En el caso 11. A Sí, la ver, de Yoram Isaac. un momento, doctor. ¿Cuál es su nombre? No lo puedo identificar. Cristian Pitot. Ah, correcto, un momento, voy a entrar ahora. Cristian Pitot. Un compañero creo que también dijo la misma observación. Creo que habían en los casos que no se habían sumado las respuestas. Cristian Pitop. No, sí están sumadas, sí fue calificado, doctor. Todas han sido calificadas. Su nota no es una nota No, para nada alta. pésimo. Sí. Sí, pero ha sido. Por ejemplo, ¿qué número? La 11, ¿no? Abro, no sé. Sí. La 11, la empresa, Tu respuesta es, la pregunta es, Ramisak, ¿puedes solicitar al seguro la indemnización por robo? No. Te tuve que calificar con 0. No es no. Es ¿por qué no puede calificar? ¿Por qué no lo puede hacer? Por tal motivo, tal. O sea, ni siquiera un montón. No es sí, no, tal vez. Claro, hemos dicho, pero no es así. Por ejemplo, ¿en cuál nosotros hemos calificado? La 12, por ejemplo. La 12. Rumisak puede exigir a JJ hacerse responsable del robo. No puede, porque el contrato es posterior al robo. Por temporalidad no puede exigirse. Sin embargo, no era la respuesta. Hemos dicho que no lo puede exigir por el tema de la garantía de la sesión. Ok. Eso. Ya. Bueno, ya. No hay de queso. ¿Alguna otra observación? ¿Alguien que desee que nosotros revisemos su examen? Por favor. Profesor, en la pregunta 9. ¿Cuál es su apellido, doctora? Quispe Olivera. Quispe. Momento. Quispe Olivera. ¿Qué número, por favor, doctora? La pregunta 9. 9. Carlos desea saber si existe contrato, aun cuando la aceptación no cumple con la formalidad. Existe el compromiso de contratar, sin embargo, no se compromete jurídicamente a ninguna de las partes. La pregunta es el caso donde Carlos le ofrece el alquiler a la señorita Caterine. ¿Existe un compromiso de contratar o era una oferta pura y simple? Era una oferta pura y simple. No hay compromiso de contratar. Sí, bueno. Ya. Sí, no te preocupes. Yo entiendo y esto lo hemos revisado. El mismo ejemplo lo hemos visto en las clases, solamente con diferentes nombres. Por eso les digo, estén atentos. ¿Alguien más desea? Doctor, yo quisiera saber cuál es la respuesta a la 17 nada más. A la 17. ¿Cuál era la pregunta? Era... Tani tiene la obligación de cumplir toda la prestación sobre el tercer caso. Correcto. No se encuentra sobre toda la prestación. Como hemos dicho, que es una obligación mancomunada parciaria, solamente respecto a las 12 toneladas tendría que cumplir 3 toneladas. Nada más.
Pero respecto al bien, que es la siguiente pregunta, por su naturaleza no puede ser dividido. No podrías dividirlo, entonces sí tendría que entregar todo. ¿Correcto? ¿Alguien más desea, por favor, cualquier observación? El próximo examen va a ser similar, pero de antemano les vuelvo a decir, estén atentos porque yo les voy a decir, este examen bien, ya más no puedo. No te voy a decir copia la pregunta, ¿no? Tampoco no te voy a decir copia la respuesta, ya es tu criterio. Si ustedes desean, bienvenidos. Si no desean, bueno, más no se va a poder. Y mañana hacemos clase y después vemos el trabajo de investigación. Ya se colgó también, ya se colgó las lecturas del control. Por favor, revísenlo. Nosotros vamos a subir las notas y recuerden, aquel que tiene, por ejemplo, un 0,8, un 9 y ha participado en clase, pierdan cuidado porque van a probar. Solamente, bueno, vamos para terminar. Doctor, buenos días. Sí. Jean-Pierre Núñez, pregunta 15 y 17. Correcto, correcto. Ya entiendo un momento nada más. Dame. Bueno, saludar a la doctora Ariana Arzola, cual ha tenido 19, más su participación va a sumar igual, no se preocupen, puede llegar a un 20. Al doctor Marcial Vera también tiene un 15, también es una muy buena nota, más su participación, va a llegar más. El doctor Antonio Valdeón, también su reconocimiento. Y algunos otros que han aprobado, ¿no? Con 10, 11, igual se les va a considerar. Ahora sí, su apellido, doctor, que me comentó. Jean-Pierre Núñez. Núñez.